minutos con la Divina Comedia, presentado por Gonzalo Villar Bordones, poeta. Este es el capítulo 27, Mahoma, alegorías de una disección, dedicado a Max Abraham, muy buen amigo de Gonzalo. Bueno, siguiendo al arabista Pedro Martínez Montaves, decimos que Islam significa sumisión total a Dios y que por la raíz lingüística de la que deriva, apunta también a las nociones de salvaguarda, salud y paz. Así, el creyente se entrega a Dios y se pone en sus manos, porque tiene la seguridad de que se pone a salvo. Según la tradición suní, ampliamente mayoritaria, la doctrina islámica tiene 5 pilares. Ellos son la profesión de fe, las oraciones, el zakat, o tributo para los pobres, el ayuno y la peregrinación. Shahada, o profesión de fe, consiste en aceptar el principio básico de que no hay más Dios que el Dios. Mahoma es el mensajero de Dios. En general, una persona que acepta esta profesión de fe es un musulmán. Ella se susurra al recién nacido y al moribundo. Entendemos entonces que el Islam hace un llamado universal a personas de todas las etnias o credos de origen, sin necesidad de rito. Basta con la profesión de fe. Las oraciones diarias o salat es el segundo principio o pilar del Islam. Cada día las mezquitas hacen 5 llamados a la oración. El tercer principio es el zakat o asaque, aquello que purifica. Constituye una obligación para el musulmán, por la cual se comparten recursos con los necesitados. Corresponde a un tributo anual ascendiente a un porcentaje de la riqueza, cuya tasa varía entre un 2,5 y un 10%. El siguiente pilar es el saún, ayuno en el mes de Ramadán. Es la práctica de abstenerse generalmente de alimentos, bebidas, tabaquismo y actividad sexual entre el amanecer y el atardecer de dicho mes. El último y quinto pilar es la Hajj, peregrinación a la Meca, para quien pueda al menos una vez en la vida. Los chiitas o partidarios de Alí siguen a partir de Ali ibn Abi Talib, primo y yerno de Mahoma, una línea de liderazgo diversa que a partir de Muhammad al-Mahdi, el no muerto, cobra un sentido místico. El libro sagrado de los musulmanes se llama Corán, que significa la recitación. Para los creyentes es un libro de origen divino, revelado a Mahoma por el arcángel Gabriel y que el profeta recitó a su comunidad en múltiples ocasiones. Las primeras revelaciones las recibió en la cueva llamada Hira, en la montaña Jabal al-Nur, a 3,2 kilómetros de la Meca. Sus seguidores las memorizaron o las escribieron sobre hojas de palmera, trozos de cuero, huesos, etc. A la muerte de Mahoma, los creyentes
comenzaron a reunir estas revelaciones, que pocos años más tarde, durante el califato de Uthman ibn Affan, tomaron la forma que hoy conocemos. 114 capítulos, llamados suras o asoras, cada uno dividido en versículos, llamados aleyas. El Corán no se lee, sino que se recita, porque parte importante de su belleza consiste en su musicalidad. Muchos musulmanes pueden recitar de memoria todo el Corán. En el Islam no hay sacerdotes, por lo que la divinidad se presenta directamente al creyente desde el libro. Los califas o sucesores del profeta eran líderes políticos y espirituales. El Corán menciona muchos personajes que aparecen en los libros sagrados del judaísmo y el cristianismo, Tanaj y Biblia, con muchas diferencias en detalle. Personajes del mundo hebreo y cristiano muy conocidos, como Adán, Noé, Abraham, Moisés, María de Nazaret, el propio Nazareno y Juan Bautista aparecen mencionados como profetas islámicos. En la sura 5, mesa servida, el Corán se dirige a los judíos y cristianos diciendo: gente del libro, ha venido a vosotros nuestro mensajero, aclarándoos mucho de lo que ocultabais del libro y perdonando muchas cosas. Ha venido a vosotros, procedente de Alá, una luz y un libro claro. Los musulmanes creen que el Corán es la palabra eterna e increada de Dios. Por ello, su transmisión debería realizarse sin el menor cambio en la lengua originaria, el árabe clásico. El Corán ha sido traducido a muchos idiomas, principalmente pensando en aquellos creyentes cuyas lenguas no son el árabe. La traducción únicamente tiene valor didáctico. El Corán es la piedra fundamental de la lengua árabe, lo que hizo muy importante la alfabetización de la población. Se cuenta que Mahoma liberaba a los prisioneros si enseñaban a leer a 10 personas. En general, el Islam es tolerante con los creyentes de otras religiones, limitándose a exigirles un tributo especial, jizya, que sirve de incentivo a la conversión. En la cultura islámica, carente de instituciones eclesiásticas, los médicos tenían más facilidades para estudiar los cadáveres, lo que les permitió adelantar extraordinariamente ese arte. El Islam es una religión abrahámica que comparte raíces con el judaísmo y el cristianismo, y que mediante una última revelación al profeta definitivo, Mahoma, presenta a Dios expresado en el Corán, relacionándose directamente con los creyentes, sin intermediarios. Estimé que estas nociones básicas sobre el Islam son indispensables para abordar el encuentro entre Dante y Mahoma en la novena fosa del Male Volge. Prosiguiendo, recordemos que Dante en el Convivio señala que los textos tienen, junto a su sentido literal, moral y anagógico, un sentido alegórico, escondido en las imágenes poéticas. En el canto 9,
junto a los muros de Dite. Y a propósito de la medusa, la comedia nos invitó a indagar el sentido que ocultan sus versos diciendo: oh, los que tienen intelecto sano, miren la doctrina que se esconde bajo el velo de los versos extraños. A su vez, traigamos a nuestra consideración que Dante muy probablemente se inspiró en el cuento árabe de la escalera sobre el viaje de Mahoma por los cielos y que consignó su respeto por grandes musulmanes como Averroes y Saladino al incorporarlos al limbo. Digamos que la mención de la vía recta en el tercer verso del primer canto de la comedia concuerda con la sexta aleya de la primera sura del Corán. Dirígenos por la vía recta. Y agreguemos que en la sexta sura, aleya número 12, se habla del extravío del camino recto. Además, es importante tener presente algunas ideas que Dante ha ido sugiriendo en su comedia, a saber, el retorno al cristianismo primitivo, la corrupción que impera en la iglesia romana, expresada en el simbolismo de la loba famélica, el lucro con lo sagrado y el abuso con las absoluciones. Además, en el foso de los hipócritas, nos invitó a estudiar el pasaje del Evangelio de San Mateo que enfatiza la relación directa con el Nazareno, sin la mediación de padres, guías o maestros. Con todas estas prevenciones, abordemos el encuentro con Mahoma en el canto 28º del infierno, novena fosa del Malevolgi. Dante nos muestra el escenario del diálogo que se producirá anticipando las limitaciones del lenguaje para tan sanguinaria visión, diciéndonos: ¿quién podría, aun con palabras sueltas, sin métrica, decir de la sangre y de las llagas a pleno que allá vi, aunque 1000 veces lo narrara? Toda lengua, por cierto, iría a menos, porque nuestro sermón y nuestra mente son, para tanto comprender, estrechos. A continuación, Dante invoca grandes batallas de la antigüedad romana y de fechas cercanas al 1300, mencionando que esta fosa parecía un gran campo de lucha, una matanza con miembros cortados o heridos expuestos de forma inmunda. Descrito el escenario, Dante se enfoca en Mahoma diciendo: un tonel con el fondo roto. Como yo vi a uno, no se desbarata rajado desde el mentón a donde se pea. Entre las piernas las tripas le colgaban, se le veían las costillas y el triste saco, el estómago, que todo lo que engulle lo hace mierda. Mientras que me acerqué para mirarlo, me miró y con las manos se abrió el pecho, diciendo: mira cómo me desgarro, mira cómo a Mahoma han estropeado. Delante de mí va llorando Alí, herido el rostro del mentón al jopo. Y todos los que ves por este lado, sembradores de escándalo y de cisma, fueron vivos y ahora van cortados. Un diablo viene atrás que nos ciega, así, cruelmente, al tajo de la espada, remitiendo a cada uno a esta resma, paquete.
cuando dan vuelta a la doliente senda, el circuito, porque las heridas son cerradas antes que nos repase el diablo con su espada. Pero tú, ¿quién eres? Sobre el escollo husmeas, tal vez para retrasar la pena que le fue adjudicada a tus acciones. Ni muerte lo alcanza aún, ni culpa lo lleva, respondió el maestro. Se le atormenta, pero para darle una experiencia plena. A mí, que estoy muerto, cupo llevarlo por el infierno abajo, de vuelta en vuelta. Y por esto es tan cierto como que yo te hablo. Más de 100, cuando lo oyeron, se pararon en el foso a contemplarme. Por asombro, olvidaron su martirio. En ese instante, Mahoma habló. Entonces di a Fray Dolcino que se arme. Tú, que tal vez verás el sol en breve, si no quiere pronto aquí encontrarme el buen Dolcino, que bien provisto de víveres y ceñido por la nieve, no entregue la victoria al Novarés, a quien conquistarla así no será leve. El obispo de Novara lideró la cruzada contra Fray Dolcino, franciscano radical. Luego que alzó un pie para girar, Mahoma me dijo estas palabras. Acto seguido lo apoyó para marcharse. Este encuentro con Mahoma me suscita las siguientes consideraciones. El lenguaje es deliberadamente ofensivo, como para desprenderse de cualquier sospecha de apología al Islam. El hecho de que se presente a Mahoma abierto como un cadáver objeto de autopsia puede leerse como una invitación a examinar con atención sus enseñanzas. Por algo las palabras criticar y analizar importan la idea de seccionar o dividir en partes. Se hace evidente que Dante, integrante del gremio de médicos y boticarios, hace alusión al valor de la disección de los cadáveres, usual en los países islámicos, por la forma en que se raja al profeta, avalada por la aparición inmediata en el foso de un personaje de escaso interés llamado Pierre de la medicina. La alusión al aparato digestivo de Mahoma puede significar la absorción de las tradiciones cristianas y hebreas transformadas en una nueva sustancia, diversa pero relacionada a las anteriores. La ausencia de sacerdotes o mediadores y la relación directa con la divinidad a través de las escrituras son elementos que Dante recoge en su crítica hacia la Iglesia romana y que estarán en la base de la posterior reforma protestante. Esta crítica precursora, como hemos dicho, de la reforma, está sutilmente relacionada con la sospecha de Mahoma sobre el carácter de Dante, su carácter cismático. ¿Sería Dante un condenado más por su labor cismática en aquel foso? Ayuda a esto la explicación de Virgilio, en orden a que se le atormenta a título de experiencia, para que limite sus críticas a la Iglesia romana. La mención a las resmas del árabe risma alude a la importancia de la introducción del papel por los árabes.
También el árabe ayuda a conformar el italiano. Qué maravilloso el rol de la lectura impulsado por el Islam y la Reforma Protestante. En otro plano, la comedia cumple respecto del italiano el mismo rol que el Corán cumplió respecto de la lengua árabe. La alusión a Fray Dolcino es clave. Él dirigía un movimiento denominado Hermanos Apostólicos, que a partir de un franciscanismo radicalizado buscó regresar al cristianismo primitivo. Se refugiaron en las montañas y el Papa Clemente V, desde Aviñón, ordenó en contra de ellos una cruzada de exterminio. Resistieron hasta el año 1307. Sus bases doctrinarias eran la oposición a la jerarquía eclesiástica y la conversión de la Iglesia a los ideales de pobreza y humildad, la oposición al sistema feudal, la liberación de los hombres de cualquier restricción, servidumbre y esclavitud, la organización de una sociedad igualitaria, de ayuda y respeto mutuos, basada en la propiedad comunitaria y en la igualdad de los sexos. Pues bien, el hecho de que el Mahoma de la comedia envíe consejos a Fray Dolcino es un fuerte indicio de las similitudes que Dante advierte entre el cristianismo primitivo y las enseñanzas del Corán. Debemos mencionar aquí que Francisco de Asís, que visitó Egipto durante la Quinta Cruzada, es puente principal entre el Islam y el cristianismo. En su doctrina había que reconocer a los musulmanes como hermanos y amigos. Y más aún, todo cristiano debía estar dispuesto, como lo estaba Francisco, a sufrir el martirio por el amor y la salvación de los hermanos musulmanes, cuyas almas, redimidas por la sangre de Cristo, eran más preciosas a los ojos de Dios que las piedras del Santo Sepulcro. Desde otra perspectiva, el escenario de matanza y enfrentamiento alude a las guerras que provocan los cismas religiosos. Mas, ¿por qué considerar a Mahoma cismático? Se ha dicho que Dante, de acuerdo con la visión de su época, consideraba el Islam como una rama herética del cristianismo. En el libro Dante y el Islam, Jan Tsiolkovsky, profesor de latín medieval en Harvard, escribe: la visión del mundo de Dante era tan cristianocéntrica que consideraba que las otras dos religiones monoteístas que conocía, el judaísmo y el islam, eran manifestaciones frustradas o mal ejecutadas del cristianismo. Desde este punto de vista, dice Tsiolkovsky, Mahoma no era un intruso hostil, sino un miembro interno cuyo pecado era haber roto la armonía de una religión que previamente había sido unificada. Mahoma, en un sentido amplio, era cismático, agrego humildemente, porque la expansión musulmana llevó a la prevalencia del Islam en zonas habitadas previamente por cristianos que se convirtieron o subsistieron como minorías. Ello ocurrió en territorios que actualmente conocemos como Siria, Líbano, Palestina, Egipto, España y Sicilia, entre otros. Cabe agregar que la influencia del arrianismo, que defendiendo el monoteísmo negó la divinidad del Nazareno, influyó en el surgimiento del Islam y facilitó su extensión. En la quinta sura, Mesa Servida, Aleya número 82, se expresa que los más amigos de los creyentes, de los musulmanes, son los que se dicen cristianos, agregando que hay entre ellos sacerdotes y monjes, y no son altivos. En el próximo capítulo
continuaremos en esta novena fosa del Malevolge.